Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 29 de fase A, titulada La ley del péndulo. Entonces vamos a hablar, ¿no?, esta noche sobre una de las 48 leyes de esta tercera dimensión a las que estamos sometidos todos, pues los que habitamos en el planeta. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Vamos a ir revisando el audio. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo pues consta de 75 conferencias, son 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B, todas completamente gratuitas y de libre acceso. O sea que todas las personas que quieran compartir el link de las conferencias, pues siéntanse libres de hacerlo, pues porque la idea es que lleguemos a la mayor cantidad de personas posibles y de esta manera pues sacamos adelante también el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. O sea, lo importante es que lleguemos a más personas porque recordemos pues que así como nosotros, pues se nos dio la oportunidad de tener el conocimiento, de tener las herramientas para poder hacer ese camino de regreso a nuestro ser, pues la idea es que todos tengan pues también esa misma oportunidad. Entonces, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo al en vivo y a los que se unan a la conferencia de manera diferida. Ya vamos por la conferencia número 29 de fase A. Y recordemos que para las conferencias de fase B, que ya son los viernes, es preferible haber visto los temas de la fase A, porque sí, ya las conferencias de fase B pues se tocan temas un poco más profundos. Entonces puede ser un poco más complicado comprenderlos si no se ha visto la fase A. Sin embargo, pues también son de libre acceso. Vamos a ir dando inicio. Recordemos que si surge alguna inquietud o si quieren dejar algún comentario o algún aporte sobre la conferencia, pues pueden dejarlo en la caja de comentarios. En la medida en que vamos desarrollando el tema o al final del desarrollo del tema, pues vamos a leer sus aportes o sus preguntas, pues, y a darle respuesta en la medida pues de nuestras posibilidades. Entonces, la conferencia de hoy, la ley del péndulo, conferencia número 29 de fase A. Entonces es como vemos acá en la imagen de fondo, pues ese reloj de péndulo donde todo va y todo viene, todo crece y decrece, todo se va hacia un extremo con una intensidad y con la misma intensidad se va hacia el extremo opuesto. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el objetivo de la conferencia, que es conocer cómo funciona esta ley. Entonces, es llegar a comprender, que eso pues lo vamos a ir vivenciando en la medida del trabajo, cómo funciona esta ley. O sea, cómo es ese vaivén de esta ley del péndulo, donde, como les decía, pues siempre nos va a llevar de un extremo a otro. También vamos a través de la conferencia, pues llegar a comprender cómo llegar a la verdad y cómo hacer para trascender esta ley. Bien, bueno, veo que se escucha bien, pero estoy bajándole el sonido al dispositivo, pero si deja de escucharse, pues les agradecería si me avisan los que estén en el en vivo, si deja de oírse o si tiene alguna distorsión el sonido, porque para poder dar la conferencia, pues tengo que bajarle el sonido al celular. Entonces, bueno, todos sean bienvenidos. Entonces, el péndulo resulta interesante
tener un reloj de pared en la casa, un reloj de péndulo o observar un reloj de péndulo, no solo para saber las horas, sino también para reflexionar un poco, o sea, en ese vaivén que se da allí. El movimiento del péndulo es profundamente significativo y es que allí vemos pues como en la misma proporción en que se da hacia un lado, en la misma proporción se va del otro lado. Y eso nos está mostrando que todo fluye y refluye, que todo sube y todo baja, que todo crece y todo decrece, o sea, todo es en ese movimiento pendular. Va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Entonces, nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione y todo involucione. O sea, que así como se va hacia un extremo, pues se vaya nuevamente hacia el otro. Y esto lo sabían pues los antiguos. Se conocía cómo funcionaba esta ley y no en los antiguos tiempos pues el dogma de la evolución no existía. O sea, eso de creer que veníamos de los primates, que veníamos del mono, pues en realidad eso ni siquiera se conocía porque los antiguos sí conocían de esta ley, sí sabían que así como las civilizaciones, incluso esas civilizaciones más extraordinarias, que llegaron a ser muy imponentes y a dejar construcciones que todavía hoy en día existen, pero la civilización como tal llegó a un punto máximo de auge y de esa misma manera, pues así como llegó a su punto culmen, de esa misma manera, pues se fue con la misma intensidad hacia el otro lado donde esa civilización pues pereció. Y es porque todo va de acuerdo a las 48 leyes que tenemos en la tercera dimensión. Porque muchas veces llegamos a observar, o sea, se nos hace más fácil observar algunas otras leyes, como la ley de la gravedad, por ejemplo, porque estamos como que más, digamos, más atentos a que es algo que nos sucede todos los días, en que algo se cae e inmediatamente, pues esa atracción hacia el centro de la Tierra, pues hace que cualquier eh, cosa o cualquier persona, cualquier masa, pues al estar suspendido en el aire y soltarlo, pues sencillamente la gravedad lo va a atraer hacia el centro de la Tierra. Pero no es nada más esa la única ley, o sea, son 48 leyes de las cuales pues vemos varias, las más importantes a lo largo de las conferencias, y es porque debemos llegar a comprender la trascendencia que tienen estas leyes para el trabajo interior. O sea, llegar a comprender que así también funcionan nuestros defectos psicológicos, porque todo lo que está sometido a esas 48 leyes acá en la tercera dimensión, todo está sujeto sí o sí a todas esas 48 leyes. O sea, no es algo que, porque yo lo crea sí va a funcionar o porque yo sienta que sí va a funcionar. No, es que, o sea, las leyes son las leyes y a uno le parezca o no le parezca, a uno lo crea o no lo crea, igual las leyes se están manifestando y estamos sujetos, limitados a esas leyes. Entonces vemos en el péndulo en el exterior, pues como incluso lo vemos en las plantas, pues evolucionan y posteriormente involucionan, las cosas fluyen y refluyen, las cosas suben y bajan, las cosas crecen y decrecen, es en ese ir y venir, o sea, todo va a ir a ese aspecto positivo, a ese aspecto negativo. Ok, chévere. Bueno, veo que volvió la señal, me disculpan. Bueno, estas son cuestiones que pasan cuando se trabaja en vivo. Bueno, aquí estamos nuevamente. Se cayó la señal por unos minutos, pero ya volvimos. Tenemos un poquito de retraso en la transmisión.
Bueno, por aquí saludamos a Antonio. Bueno, bienvenido Antonio. Bueno, les hablaba sobre cómo esta ley del péndulo nos lleva de un lado al otro lado del péndulo. O sea, con la misma intensidad, porque estábamos ya viéndolo pues a nivel psicológico, sabemos que en la parte externa, o habíamos mencionado que en la parte externa, en todo lo que es nuestro entorno físico, pues se da esa ley del péndulo, donde vemos pues cómo todo, así como hablábamos de las civilizaciones que llegan a un punto culmen y luego desaparecen, de esa misma manera pues vemos cómo todos los negocios, las empresas, las ciudades que llegan a ser pues muy apoteósicas, o sea, todo lo que llega a evolucionar en un sentido, pues de la misma manera en algún momento pues llega a ese punto donde llega hasta allí ese aspecto de la evolución y entonces con la misma intensidad se va al otro lado del péndulo y pasa a exterminarse o a fracasar. Entonces, de la misma manera lo vamos a ver en nuestra psicología, donde nuestros defectos psicológicos nos llevan en algunas oportunidades. Estamos, por ejemplo, si es en el aspecto del amor, pues uno puede estar en algún punto de una relación, pues es muy feliz, muy enamorado. Si es una mujer, pues no, ese es el hombre de mi vida, eso es lo que yo más quiero. Él es muy especial, muy lindo, muy todo. Pero así como podemos estar en ese aspecto en un momento de la relación, pues llega un punto donde no es que me arrepiento de haber conocido a este hombre, es lo peor que me pudo haber pasado, no sé cómo, o sea, esto es un castigo de Dios. Entonces allí vemos cómo incluso debemos observar que cuando esas relaciones llegan a ser incluso muy efusivas, donde, o sea, las personas son que no pueden estar el uno sin el otro y se hacen unas fiestas espléndidas y se dicen delante de todo el mundo, te amo, te adoro, con la misma intensidad, entonces llegan a tener inconvenientes muy fuertes donde se gritan, donde se golpean, porque así como el péndulo nos lleva hacia el aspecto positivo, o sea, en esa misma intensidad nos va a llevar al otro lado del péndulo con la misma intensidad. Entonces, esa ley del péndulo tenemos que observarla incluso en nuestro diario vivir, porque hay aspectos donde uno dice, bueno, voy a hacer este negocio y entonces dice, sí, lo voy a hacer porque allí voy a ganar dinero, me va a resultar por esto, son menos horas de trabajo, me va a funcionar todo muy bien, puedo acomodarme los horarios de los hijos y el del esposo y todo me va a parecer perfecto y al rato estamos no, pero y entonces si no funciona el negocio y allí estoy poniendo yo mi dinero, el que tengo, y entonces no, me puede ir muy mal y entonces no voy a, me voy a quedar sin nada y entonces toda la carga va a ser para mi esposo y entonces cómo voy a hacer con los hijos. Entonces allí debemos observar cómo esa ley del péndulo en nuestra psicología nos va, o sea, nos lleva a ese aspecto positivo donde sí le estamos viendo todo lo bueno al negocio, momento seguido, pues entonces le estamos viendo todo el aspecto negativo y entonces así estamos pasando de sí, me parece perfecto, todo muy bien y al rato no, definitivamente no, porque de verdad no puede ser, o sea, y si no resulta, entonces no, mejor no. Entonces allí vemos pues cómo vamos pasando del perder al ganar o del ganar al perder, del dolor a la alegría o de la alegría al dolor, del amor al odio o del odio al amor, del rechazo al gusto o del gusto al rechazo, de la esperanza al abatimiento y del abatimiento a la esperanza, del optimismo al pesimismo o del pesimismo al optimismo y del triunfo al fracaso o del fracaso al triunfo. Y es porque siempre, o sea, nunca nada va a quedarse estático, todo siempre está en movimiento, como vemos acá en el péndulo. Pero como les decía, siempre lo vamos a observar es en ese vaivén con la misma intensidad que se va hacia el aspecto positivo, con esa misma intensidad se devuelve el péndulo hacia el otro extremo. Entonces, el inconveniente de esto respecto a alcanzar la verdad
pasa es que la verdad está es justo en la mitad del péndulo. Entonces, cuando la persona está en todos esos aspectos positivos, pues se va completamente hacia el lado del aspecto positivo, y cuando empieza a ver todo lo malo, se va completamente hacia todo lo malo, y entonces estamos pasando por el centro, que es donde se encuentra la verdad, pues estamos pasando de una manera muy rápida. Y es porque no estamos ni siquiera en el silencio interior, que es donde está esa verdad, sino que estamos en ese vaivén. O sea, todo lo positivo, todo lo negativo. Volvemos nuevamente a lo positivo, volvemos nuevamente a lo negativo, y en ese vaivén pues no observamos que se da el paso por la verdad, pero como no estamos en silencio, pues allí en el centro es donde se encuentra nuestra conciencia, pero es que ni que nos estuviese gritando, la verdad la escucharíamos, porque tenemos esa mente allí atareada de todos esos defectos psicológicos, diciendo, sí, sí, haz el negocio porque es muy bueno, porque resulta, sí, ese es el hombre de tu vida definitivamente, cásate, no lo sueltes, no lo pierdas, ese es el hombre. Y por el otro lado, pues entonces no, y si no resulta el negocio, no, mejor no, porque de repente, pues cuando vimos al personaje así, toda esa parte de la ilusión, de la emoción, pero entonces después llega la familia y empieza, pero hija, pero piénsalo, y entonces empieza toda la parte negativa, no, porque si no resulta, es que está muy bueno para ser verdad, entonces como que mejor no, y si es un asesino en serie, o sea, ahí se va completamente hacia el otro lado, y es por eso, o sea, no guardamos silencio, dejamos manifestar a nuestros defectos psicológicos de ambos polos, pero tenemos esa mente allí embotada donde no alcanzamos a llegar a ese punto del silencio para llegar a lo que es la verdad. Incluso lo vemos en esos aspectos donde las escuelas espirituales o pseudo espirituales y las escuelas materialistas, pues vemos cómo se van hacia ambos aspectos del péndulo, o sea, la parte positiva y la parte negativa. Allí vamos a ver cómo una persona, por ejemplo, que sea completamente materialista, pues no, o sea, no creen en lo más mínimo en las religiones, no creen en escuelas pseudoesotéricas, no creen en el conocimiento, no creen nada de eso. Para ellos es el materialismo. Dinero, producir, lo demás no tiene importancia. Todo es materialismo, tendencias del marxismo, ateísmo, escepticismo. Y entonces del otro lado del péndulo vemos pues entonces el fanatismo religioso, el fanatismo con cualquier escuela pseudoesotérica. Incluso podemos llegar a observar que aún teniendo el conocimiento de sí mismo, pues también pudiera estarse generando en nosotros un aspecto fanático que no estamos observando y trabajando, y entonces también nos vamos a ese lado del péndulo, a ese aspecto, digamos, positivo. Y del otro lado, pues están entonces todos los que son escépticos, o sea, no creen, son ateístas, no creen en religiones, no creen en escuelas místicas, no creen en nada de eso. Y esas dos personas, o sea, de ambos bandos, pues se ponen a discutir, y cada uno puede tener muy bien argumentados sus criterios, muy bien argumentados todos sus conceptos, pero en realidad la verdad no la tiene ni los de que están en las escuelas pseudoesotéricas, ni las religiones, ni las escuelas espiritualistas, ni las de conocimiento de sí mismo, ni las escuelas ateístas. Porque mientras nos vayamos a uno de los dos aspectos del péndulo, pues no estamos, o sea, no vamos a llegar nunca a la verdad. Y es porque allí tenemos que observar algo muy importante, y es que la verdad no es algo que se pueda traducir con conceptos. Y por eso lo importante que muchas veces hacemos la acotación de que el conocimiento, si no se practica, sencillamente pues es una teoría más. Entonces lo importante es llegar a comprender que, o sea, como concepto, pues es otra escuela espiritualista, pero
si la persona lo pone en práctica ya es otra cosa. Y cuando empezamos a poner en práctica, pues en algún momento pues la persona va comprendiendo cómo esa verdad, cómo ese conocimiento se va desarrollando, pues es en la medida en que va haciendo la práctica, es en la medida en que va vivenciando y en la medida en que va practicando ese llegar a ese silencio, que es donde está, donde se encuentra ese punto medio del péndulo, donde está el equilibrio, que es donde se encuentra la verdad. Entonces allí debemos llegar a comprender que todos esos conceptos que tenemos, ninguno es sabiduría. O sea, todos más bien limitan lo que es la sabiduría, porque recordemos que la sabiduría nos va a llegar es por intuición. O sea, la sabiduría viene de nuestro Padre interior, que tiene toda la sabiduría del universo, pero que está esperando que nosotros eliminemos esos dos aspectos del péndulo. O sea, que yo defiendo mi escuela porque incluso, como les decía, puede ser la escuela de conocimiento de sí mismo, puede venir alguien religioso o puede venir alguien materialista a hablar conmigo y yo empiezo no porque es conocimiento de sí mismo, porque aquí nosotros enseñamos los tres factores, porque tienen que venirse para acá, para que experimenten, para que vean. En la discusión debemos llegar a comprender que no se llega a la verdad. Y es porque ambos, o sea, ambos personajes están yéndose hacia un extremo. O sea, alguno de los dos está en el aspecto positivo y alguno de los dos está en el aspecto negativo. Y en esa discusión no se va a experimentar nunca la verdad. Cuando uno tiene, por ejemplo, si uno está en una escuela pseudoesotérica o en una escuela materialista y uno quiere saber si en realidad pues conocimiento de sí mismo funciona, o sea, aparte de que puede investigarlo a través del astral, pues también puede sencillamente empezar a eliminar todos los conceptos que tiene. O sea, que las escuelas materialistas son mejores porque no sé, porque no se centran sino en la producción, en la materia, en que hay que producir, en el dinero, que es lo que está en auge en este momento. Entonces, son esos conceptos, elimine todos esos conceptos. Madre Divina, elimíname ese yo que cree que a través del materialismo se va a llegar a conseguir el dominio del universo porque vamos a tener dinero para comprarnos hasta las naves que nos van a llevar a otros planetas y todo aquello. Elimine cada uno de esos conceptos y si entonces se va hacia el otro lado donde no es que es a través de Dios que vamos a llegar entonces a ese fin último de llegar a reencontrarnos con Él, pues entonces, ¿cuáles son esos conceptos que tenemos allí? Son conceptos religiosos, son escuelas donde decimos, incluso estando en conocimiento de sí mismo, no, es que yo estoy donde es porque aquí sí voy a llegar, aquí sí voy a alcanzar la autorrealización, pero elimine el concepto como tal, porque en realidad lo que nos lleva de regreso al Padre no es el concepto. O sea, los conceptos son una herramienta, pero si esa herramienta o estas herramientas no se ponen en práctica, pues no se alcanza el conocimiento, o sea, no se alcanza esa interiorización, no se alcanza a desarrollar la conciencia, porque no estamos permitiendo que la conciencia se manifieste. O sea, no estamos buscando el equilibrio, no estamos buscando el silencio y por lo tanto, pues sencillamente cuando llegamos a este tipo de conversaciones, pues sí, se generan esas discusiones porque cada uno está enfrascado en su fanatismo, enfrascado en sus conceptos y no están ninguno de los dos experimentando lo que es la verdad. Cuando una persona empieza a trabajar sobre sí mismo, empieza a eliminar cada uno de esos defectos psicológicos que lo hacen fanático, incluso del conocimiento, donde uno ya va comprendiendo pues que, o sea, no es estar en el conocimiento, es empezar a hacer las prácticas. Allí incluso la persona tiene las palabras precisas cuando habla con una persona que tiene este yo fanático, sin necesidad de llegar a discutir. Entonces, sencillamente, pues le expone las comprensiones que tiene y la otra persona, pues verá
¿ya? Si lo toma o lo deja, porque recordemos pues que también se debe respetar el libre albedrío. Entonces, algo importante a ver en este aspecto del péndulo es que cuando uno se enfrasca en una verdad de acuerdo a un concepto, o sea, yo tengo un concepto y digo, no, es que eso es verdad. Es que, por ejemplo, es que se va a llegar a Dios a través de esta religión, porque de hecho, pues cada una de las aproximadamente 5.000 religiones que hay en el planeta, pues todas dicen que nos van a llevar a Dios. Entonces cada uno defiende su teoría porque es esta sí es, por aquí sí es que vamos a llegar, y entonces resulta que a la persona llega a sucederle algo en la vida que le hace dudar de su religión y entonces se va completamente al otro lado del péndulo. Por ejemplo, una vivencia, un karma que le llegue, donde se muera alguien muy querido o donde le llegue el padecimiento de una enfermedad muy fuerte, y la persona entonces se convence de que definitivamente pues Dios lo abandonó, que Dios tanto que le ha orado, tanto que le ha servido y Dios no se interesa por él, y entonces se pasa completamente al otro lado, o sea, se llega a volver entonces completamente materialista o completamente escéptico o ateísta, porque eso nos lleva ese péndulo. O sea, en la medida en que vamos alimentando tanto hacia un lado, en, más temprano que tarde, pues nos vamos a ir con la misma intensidad al otro extremo del péndulo. De la misma manera pasa con una persona que sea de una escuela materialista, son ateístas, escépticos, no creen en nada, no, Dios no existe, y si existe no me importa, o sea, eso no es una fuerza que me llegue porque yo todo lo puedo. Y resulta que les pasa también cualquier situación de este tipo, y entonces llega cualquier persona y cualquiera de estos fanáticos, y ay, no, mire, voltea a ver a Dios porque Dios sí le va a ayudar y no sé qué, y llega a superar ese trance y entonces se aferra completamente entonces al otro lado del péndulo en el aspecto fanático religioso. Entonces allí es pues donde vamos a observar también cómo en estos aspectos la ley del péndulo se manifiesta llevándonos siempre de un lado al otro del péndulo. Pero como les decía, no se experimenta allí la verdad porque estamos manejados es por conceptos. O sea, creo en estos conceptos, ay, me pasa algo, no, ya no creo en esos conceptos, sino que ahora creo en otros. Entonces estoy de este lado, pero me pasa algo que me hace irme completamente al otro. Y es por eso, o sea, estamos manejados por conceptos. Y eso pues lo vivenciamos en nuestro diario vivir en muchos aspectos. A veces decimos que sí, sí, esto sí me gusta, sí lo quiero, perfecto. Y pasa un rato y no, de verdad no lo había pensado bien, no, como que no me gusta, no, mejor no. Y es ese péndulo que está manifestándose de instante en instante. Entonces, ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas podrán conducirnos jamás a la verdad. Entonces, ni yéndonos por todo el aspecto materialista del dinero, que vamos a conseguir todo siempre que tengamos dinero y poder, ni aquellos que no, porque nosotros rogando y alabando y suplicando y arrodillándonos, pidiéndole a Dios, allí sí, pidiéndole al Cristo, sí, ahí sí vamos a lograr, pues resulta que ni una corriente ni las otras pues nos van a conducir jamás a la verdad. Y es que materialismo y espiritualismo, pues espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles y espinosos que en realidad nadie entiende. Nada sabe la mente sobre el espíritu y nada sabe sobre la materia, y en realidad es así, porque es que allí pues debemos llegar en algún momento a comprender que, de hecho lo hablábamos en la conferencia de la primera, segunda y tercera montaña de la fase B, donde hablábamos cómo el espíritu es algo que va a desarrollarse en el trabajo de la tercera montaña, o sea, nace al final de la primera montaña, se desarrolla en la segunda montaña y llega a alcanzarse lo que es el espíritu, es al final de la tercera montaña. Entonces, en realidad estas escuelas religiosas, pues en realidad no saben
porque la mente no sabe lo que es el espíritu. Recordemos que el espíritu es algo que va a desarrollarse en nosotros. Y nada sabe sobre la materia porque en realidad de la parte materialista, de la parte física, de la densidad de la materia, pues en realidad muy poco se conoce porque recordemos que todo eso también se maneja a nivel de conceptos, sí, lo que dijo fulano, no lo que dijo sutano, aquel que en tal estudio dijo tal cosa, pero años después viene otro que dice tal otra, que refuta lo que dijo este y entonces no era verdad lo que dijo este, no era verdad lo que dijo este, pero ahora sale otro que dijo otra cosa y es porque en realidad nadie sabe sobre la materia. Es en la medida en que vamos haciendo el trabajo interior donde vamos llegando a esos conocimientos. Recordemos que en el trabajo de la primera iniciación de misterios mayores, allí se llega a recibir lo que es la sabiduría de la tierra. Allí es donde vamos a llegar a comprender lo que es este cuerpo físico que tenemos, este cuerpo de materia que tenemos, para qué sirve este cuerpo de materia. Y allí es que se van a ir llegando a las comprensiones de lo que es la tierra dentro de nosotros y lo que es la tierra fuera de nosotros. Pero eso se va dando a nivel que vamos haciendo ese trabajo interior. Entonces, un concepto no es más que eso, solo un concepto. La realidad no es un concepto, aunque pueda forjarse muchos conceptos sobre la realidad. Entonces allí vemos incluso cómo hasta un niño pequeño pues puede llegar a observar, o sea, llegar a conocer más sobre lo que es la realidad que un adulto, porque nosotros tenemos, o sea, en la medida en que desarrollamos nuestra personalidad y cada vez nos identificamos más con nuestra personalidad, ya empezamos a creer que todo lo que vemos hacia afuera, todo existe y en realidad pues un niño llega a percibirlo con más, digamos, con más naturalidad que nosotros, esa realidad, porque el niño muchas veces no ha terminado de formar su personalidad y llega más a comprender lo que es la manifestación física, porque recordemos que nada de lo que vemos con nuestros ojos físicos, ni siquiera nuestro cuerpo físico, es algo que es real, porque recordemos que la realidad es lo que es eterno. Y lo que es eterno en nosotros es el alma, o sea, esa parte divinal en nosotros, que ahora mismo pues está embutida en cada uno de nuestros defectos psicológicos, pero eso es lo único rescatable en cada uno de nosotros. Sin embargo, eso es lo que menos vemos. O sea, muy pocas veces llegamos a comprender que en cada ser vivo y en cada ser inanimado, porque muchas veces llegamos a pensar pues que en la parte de los minerales no hay vida y allí también hay una chispa divina, pues entonces se nos hace como muy difícil llegar a comprender pues que, o sea, la realidad de lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. Entonces no vemos más allá de que un árbol, una nube, o sea, conceptos que ya hemos hecho, pero no estamos comprendiendo lo que está allí funcionando, o sea, ese ser divinal que está en cada una de las manifestaciones en la naturaleza. Entonces, el espíritu es el espíritu, o sea, el ser, y solo a sí mismo puede conocerse. Escrito está, el ser es el ser y la razón del ser es el ser mismo. O sea, en realidad lo único valioso dentro de nosotros es esa chispa divinal que debe ser desarrollada con el trabajo interior. Y eso pues no se hace a través de los conceptos. Vuelvo y les repito porque me parece que es bastante importante llegar a comprender que hasta lo que recibimos de conocimiento de sí mismo también son conceptos si no los ponemos en práctica, porque son herramientas, pero solo a través de la práctica pues es que se va a ir haciendo ese trabajo interior de desarrollarnos, de desarrollar a nuestro ser interno. Entonces, acá vemos entre concepto y realidad, con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son la realidad. La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad
contenida en tales formas, porque es lo que estábamos comentando. O sea, la realidad de cada ser, o sea, cada ser que está en la manifestación, desde un mineral, un animal, en cada una de sus facetas, porque recordemos que hay animales evolutivos y hay animales involutivos, minerales evolutivos, involutivos, vegetales evolutivos, involutivos, y nosotros los seres humanos, pues que ya todos estamos ya en el aspecto involutivo, pero que no llegamos a comprender que lo valioso en nosotros es esa parte interna. Entonces, esa parte interna no es la que percibimos nunca, porque percibimos únicamente esa parte grotesca, esa parte de materia, donde percibimos son defectos psicológicos cuando se trata de las personas, y entonces es lo que mis defectos psicológicos interactúen con los de la otra persona, donde me cae bien o no me cae bien, donde incluso si voy a hacer sacrificio por la humanidad, si me cae bien se le doy el volante y si no me cae bien no se lo doy, donde si veo la tendencia religiosa y no me agrada, entonces no le doy el volante. Entonces allí es donde muchas veces vemos cómo nuestros conceptos más bien nos estancan en el trabajo interior porque estamos muy afianzados a todos esos conceptos y no buscamos lo que es la realidad. Las teorías pasan de moda con el tiempo y con los años y allí pues vemos cómo lo que les estaba mencionando de que dicen no porque es que en algún momento la raza ha ido evolucionando y en algún momento se va a dar, yo he escuchado por allí que se va a dar un salto cuántico donde todos vamos a caer en una dimensión superior, eh, pero o sea, uno tendría que llegar a observar, o sea, observar qué, o sea, cómo pudiéramos dar un salto cuántico, o sea, cómo pudiéramos saltar a otra dimensión si nuestra vibración, o sea, nuestros defectos psicológicos nos mantienen vibrando, ni siquiera en las 48 leyes de la tercera dimensión, sino que nos mantienen vibrando en infradimensiones, o sea, nos mantienen vibrando en la primera infradimensión cuando estamos en aspectos de nuestra personalidad y en aspectos de la segunda infradimensión en cada una de las infradimensiones, o sea, en cada uno de esos 9 círculos dantescos, allí nos mantiene nuestro ego. ¿Y cómo llegaríamos a hacer un salto cuántico, o sea, a una dimensión superior, más o menos cómo? O sea, si eso es algo de densidad, o sea, si estamos densos porque tenemos toda esa carga psicológica, ¿cómo vamos a hacer ese salto? O sea, es lo mismo que muchas veces les he comentado de las personas que estando en una religión dicen, ah, no, sí, porque Cristo vino a salvarnos y entonces el día que muera, pues yo me arrepiento unos días antes y pido perdón y me arrodillo y suplico y como la misericordia de Dios es grande, me va a llevar al cielo. Ajá, pero ¿cómo vamos a llegar al cielo? O sea, si la densidad que tenemos, el nivel de vibración que tenemos, de acuerdo a nuestros defectos psicológicos, nos mantiene en las infradimensiones, ¿cómo me voy a deslindar de ese peso para saltar a los cielos? O sea, eso no hay forma de que se dé. Entonces es llegar a comprender pues que los conceptos son solo conceptos y mientras no trabajemos en eliminar cada uno de esos conceptos en ambos lados del péndulo, pues no vamos a llegar a experimentar lo que es la verdad. Por acá nos dice Antonio, en la filosofía se dice que la felicidad no es eterna o igual que la paz. La podemos encontrar, pero no permanece en nosotros. Bueno, pero es que el concepto, o sea, como concepto, la felicidad o la paz se alcanza, pero como concepto. Por ejemplo, uno tiene una expectativa de que la felicidad es cuando me dé unas vacaciones a Acapulco en México y resulta que cuando estoy allá digo, sí, esto es lo máximo, esto es la felicidad, pero no se puede
no permanece con nosotros, dices tú, claro, porque cuando me regreso para mi casa digo, aquí estoy otra vez, tan bueno que estaba en Acapulco y resulta que se me acabó la plata y tuve que venirme a seguir aquí limpiando y pasando rabia con los perros y con los vecinos y con mi pareja y teniendo que trabajar. O sea, allí tenemos que llegar a observar pues cómo nuestros conceptos que tenemos de felicidad o que tenemos de paz, porque así como dices tú que no permanece es porque lo tenemos es por concepto. Porque cuando uno trabaja eliminando, o sea, si uno aspira a llegar a la felicidad, o sea, a lo que es en realidad la felicidad, es cuando nos deslindamos de nuestro ego. O sea, es en la medida en que vamos trabajando sobre nosotros mismos, eliminando todos esos condicionamientos del ego y de esa manera es que vamos a poder alcanzar la felicidad. O sea, donde ya nuestros defectos no nos condicionan. Incluso en ese aspecto de la felicidad, porque también uno pudiera decir, no, yo voy a ser feliz es cuando me case con fulano, porque ese es el hombre de mi vida, o dice un hombre cuando me case con fulana, porque esa es la mujer de mi vida, pero no observamos todos los condicionamientos que hay en eso. Yo me quiero casar con fulano, ¿por qué? Ah, porque fulano tiene una buena posición económica, porque reúne las condiciones de mi prototipo, porque me parece que es simpático, que es romántico, que es buena persona. Pero supongamos que nos corresponda por recurrencia casarnos con el personaje y resulta que nos casamos, se supone que ya debería tener la felicidad y resulta que ahí es que me doy cuenta que el fulano no era tan simpático, que no era tan agradable, que es un tirano, que es un grosero, que es un esto, que es un aquello y vean cómo el péndulo se va para el otro extremo. Si uno quiere alcanzar la felicidad, si es en el aspecto de pareja, cuando uno elimina todos esos condicionamientos que tenemos con la pareja, que lo quiero pero porque es buen mozo, que lo quiero porque se viste así, que lo quiero es porque me trata de esta manera, que lo quiero es porque tiene este nivel de ingreso, que lo quiero es porque me lleva de vacaciones a Acapulco, que lo quiero es, o sea, todos esos condicionamientos, todo eso hay que eliminarlo. O sea, si queremos llegar a desarrollar lo que es el amor verdadero. Entonces, porque en la medida en que vamos alimentando esos aspectos de que lo quiero es por esto y por esto y por aquello, cuando ya no esté esto, ni esto, ni esto, ni aquello, el péndulo me va a llevar al otro extremo. O sencillamente, pues va a ser un amor apasionado, extraordinario, nos llevamos buenísimo, pero en esa misma medida vaya adultera y el péndulo se va para el otro lado donde ya lo quiero matar como es posible, me voy a divorciar y le voy a quitar todo, no la voy a dejar pero ni siquiera con la ropa interior para que se ponga. Y allí vemos pues cómo es por todo el condicionamiento en el que nos pone el ego, que nos va a llevar siempre de un lado al otro lado del péndulo. Si uno quiere experimentar lo que es el amor de verdad, pues sencillamente elimina todos esos condicionamientos. Esa pareja que nos da el ser, si llegamos al conocimiento sin pareja y nos ordenan una pareja, pues ya allí uno trabaja todos los condicionamientos del ego, que si no me gusta bajitos, que si no me gustan flaquitos, o que si no me gustan morenitos, o que si no me gustan blanquitos, todos esos condicionamientos hay que trabajarlos y eliminarlos. Eh, porque todos esos condicionamientos nos van a tener en ese vaivén del péndulo. Cuando uno trabaja todo eso, como les estaba comentando, pues sencillamente uno llega a desarrollar lo que es el amor verdadero por la pareja, porque el amor verdadero no tiene condicionamiento. Allí no tiene que ver si es bajito, si es feíto, si tiene la nariz grande, si es esto, si es aquello, si allí no hay condicionamiento. Entonces, si la persona quiere en realidad alcanzar la felicidad, pues trabaje a ambos lados del péndulo, trabaje todos esos aspectos positivos, todo eso que me gusta de una pareja y todo eso que no me gusta de una pareja, por lo que yo jamás querría tener una relación con alguien, pues si tiene esto, si tiene aquello, no, así no, eso también hay que trabajarlo,
Cuando ya quitamos todas las limitaciones del ego, todos esos condicionamientos, pues allí se llega a esa relación armónica con la pareja donde ya no lo queremos si actúa o no actúa de tal manera. Ya si me trae la florecita o no me la trae, lo quiero de todas maneras. Si me grita o no me grita, lo quiero de todas maneras. Si es ordenado o no es ordenado, lo quiero de todas maneras. Si me lleva para Acapulco o no me lleva para Acapulco, lo quiero de todas maneras. Y allí es que podemos llegar a experimentar lo que es la felicidad en la pareja. Vamos a continuar. Entonces, a cualquier disciplina psicológica se le opone otra disciplina. A cualquier proceso psicológico lógicamente estructurado se le opone otro semejante y después de todo, ¿qué? O sea, ninguno de esos dos aspectos pues va a llegar a experimentar la verdad, porque como les decía, pues están yéndose a ambos aspectos, o el aspecto positivo o el aspecto negativo, y llegan a trabajar, a pasar por lo que es el centro, por lo que es el equilibrio demasiado rápido, con esa mente bien observando todos esos aspectos, no porque es que tiene que ser por esto, es por aquello, es por lo otro, muchas justificaciones, pero pasando por el centro, pues demasiado rápido, con la mente muy embotada, y no hay forma que podamos experimentar la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Bueno, cuando al Maestro Jesús le preguntaron qué es la verdad, pues guardó un profundo silencio. Y el Maestro Buda le hicieron la misma pregunta y dio la espalda y se retiró. Entonces, ¿qué nos están mostrando los maestros con esa respuesta sobre qué es la verdad? Es que la verdad no es algo que pueda llevarse a un concepto. O sea, la verdad es algo que se experimenta de instante en instante, que lo va a experimentar cada uno de nosotros cuando trabajamos esos dos aspectos. Cuando, por ejemplo, digo, ¿qué decisión voy a tomar en este negocio? ¿Será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? Pues empiezo a trabajar, a eliminar todos esos aspectos que me dicen que sí. Ay, que voy a ganar dinero. Madre divina, mátame ese yo. Ay, que es muy bueno porque lo voy a hacer con mi hermano y él es de confianza y él sabe de negocios. Madre divina, elimíname ese yo. Que es bueno porque me va a quedar cerca de la casa. Madre divina, elimíname ese yo. Porque el porcentaje que dice del negocio es muy bueno. Madre divina, elimíname ese yo. Y después viene toda la parte negativa. No, porque puede ser que no se dé el negocio. Madre divina, elimíname ese yo. Que puede ser que nos estafen. Madre divina, elimíname ese yo. Si no sale el crédito, también el negocio no se da. Madre divina, elimíname ese yo. O sea, todos esos aspectos positivos, todos esos aspectos negativos en esa decisión nos llevan, o sea, cuando estamos trabajando con la muerte psicológica, nos llevan a ese centro, donde ya allí uno queda en silencio, ya eliminó todo lo que estaba haciendo bullicio de un lado y de otro, y allí es donde nos llega a través de la intuición. O sea, cuando acallamos a nuestra mente, allí es donde podemos llegar a percibir lo que nuestro Padre pues estaba tratando de decirnos desde que estamos con la disyuntiva, solo que no guardamos silencio, solo que no practicamos la muerte psicológica para quedarnos allí concentrados en nuestro corazón, observando qué es lo que voy a hacer. Y eso nos pasa en cualquier toma de decisión. O sea, muchas veces estamos ante cualquier situación, eh, por sencilla que sea, una persona que viene a pedirme algo prestado. Que mira, para que me prestes, no sé, una máquina, cualquiera que tengo en la casa y que el señor necesita, el vecino. Y entonces empiezan mis yoes, ¿y si me la rompe? ¿Y si se daña? Y empiezan los otros del otro lado, pero entonces va a decir que yo soy un egoísta, que yo no le ayudo, que yo no esto, que yo no aquello. ¿Será que sí se la presto? Porque es que el vecino sí se porta bien, él también a mí a veces me presta algunas. Siempre van a estar esos aspectos. Entonces, todos esos son conceptos, todos esos son condicionamientos de nuestro ego, porque allí está el yo egoísta, eh, eh, el yo envidioso que no quiere que el vecino mejore, el yo tacaño que no quiere ceder a colaborar.
siempre se están manifestando nuestros defectos psicológicos y aquellos yoes de la personalidad que, ay, entonces, ¿qué van a decir? Van a decir que soy una mala vecina, que soy una maluca porque no le presto, que entonces no me va a querer prestar después cuando yo le pida. Todo eso se empieza a manifestar allí en nuestra psicología y todo eso hay que eliminarlo. Y ya después vemos cómo, si fuese el caso del prestar una máquina, una herramienta o algo, pues ya uno lo presta y no está ese condicionamiento. O sea, ya uno siente que no hay ninguno de esos aspectos. O sea, porque ya allí lo percibe a través de la intuición. Si se está autoobservando y si está eliminando esos dos aspectos del péndulo. Si no, pues sencillamente seguimos actuando a través del ego y entonces vamos a seguir pues en ese vaivén sin poder experimentar lo que es la verdad. Por acá nos saluda Cristina Brown. Bueno, bienvenida. Aquí nos dice Antonio, es algo así como la ley del yin y el yang. Bueno, Antonio, es que la ley del yin y el yang es precisamente la dualidad. Eh, no es la misma ley, pero sí guarda relación, porque recordemos que todo está relacionado. O sea, todo está en perfecto orden, porque recordemos que el orden lo llevan los dioses, los que sostienen esta creación. Entonces, acá en este mundo de la dualidad, que esa es la conferencia número 50 si mal no recuerdo, sí, en la número 50 la última de fase A, allí vemos pues cómo todo tiene el aspecto positivo, tiene su aspecto negativo, el negro tiene el blanco, la alegría tiene la tristeza, todo es por dualidad, pero en este mundo de la dualidad, para sacar la sabiduría, tenemos que eliminar ambos polos. O sea, el blanco, o sea, eliminar el blanco y eliminar el negro para llegar al equilibrio. Eliminar la alegría, eliminar la tristeza para llegar al equilibrio. Y uno pudiera llegar a pensar, porque muchas veces pues hasta a mí llegó a pasarme, el que, ajá, elimino la alegría y elimino la tristeza y ¿qué me queda? O sea, yo decía, queda uno como en blanco. O sea, no siente uno absolutamente nada. No, es que allí es que se experimenta la conciencia. O sea, allí es donde se experimenta la paz, donde no se experimenta el condicionamiento del ego. Entonces ya usted si va, por ejemplo, si era que iba a ir a la playa, por ejemplo, y ay, no quiere eliminar la alegría porque qué divertido la playa, vamos a disfrutar de la playa, del sol, arenita, playita y no sé qué, pues resulta que no nos damos cuenta cómo cuando nos identificamos con la salida, con la playa, con el solcito, con la arenita, pues estamos entregando toda nuestra energía a todas esas identificaciones. Cuando uno va eliminando cada una de las identificaciones que va viendo, que va observando en ese proceso de ir a la playita, donde ve la playa y siente el airecito de la playa y eso se identifica que le mueve todo el cuerpo, bueno, casi que, casi no, de manera lujuriosa. O sea, allí se le mueven todos los centros porque qué rico estar en la playa. Y recordemos que el placer genera esa turbulencia en nuestro cuerpo donde está chupándonos la energía, ese ambiente de la playa. Si uno elimina cada una de esas identificaciones, ay, que me entró ese fresquito, madre divina, elimíname ese yo, no se identifique con ese fresquito. Ah, que viene y se metió a la playa y estaba calientica, y ya se iba a identificar también porque ay, se iba a entregar a ese placer, elimine ese placer. Entonces no es que no vaya a la playa, es no entregue su energía a la playa, no entregue su energía al olor de la playa, al placer de la playa, todo lo que ve en la playa y cuando regresa para su casa, más chupado que bueno, sin energía. Entonces, pues eso es lo que hay que observar. Por acá nos dice Carla, muy buena conferencia, Jane, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar participando en la conferencia. Entonces, la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento, no se encuentra entre el vaivén de las teorías y las creencias. El concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad jamás es la verdad. Entonces no es lo mismo que a uno le digan, no, es que si usted hace esto, si hace aquello, o sea, uno les está dando una idea,
pero no es igual que cada uno lo experimente. Porque cada uno, cada vez que elimina esos dos aspectos del péndulo, allí es que va a percibir. Yo pudiera decirles, a mí por lo menos que me gusta el café, sentía el placer del café desde que escuchaba el movimiento de una cafetera. La están soltando para preparar el café y ya allí empezaba a moverse en mi centro, ya voy a beber café. Empieza el instinto a traer ese recuerdo de que más o menos el tiempo hasta que el café está listo, empieza a pegar el olor, se identifica uno con el olor, vienen y le entregan la tacita calientica, el olor del café. Y yo dije, bueno, pero es que aquí se dan muchas cosas, aquí hay muchos aspectos que veo que me identifican y empecé a trabajar esos aspectos del café y después me di cuenta, o sea, pensando, ay, le voy a quitar lo sabroso al café y después no me va a gustar, pensé yo, por esa mente de uno que no puede experimentar la verdad, pero después que le quité esos condicionamientos, ahora me tomo el café y o sea, no tengo esa angustia de que ya está listo, no me han dado, se va a enfriar. Ya lo montaron y no termino de escuchar que la cafetera efervesca para ver que ya está listo, que ya me van a dar café. No, no hay ese condicionamiento. O sea, ya incluso uno, porque a mí me pasaba que yo estaba haciendo una práctica y de repente pues se paraba alguien en la casa primero que yo y montaba el café y desde mi cuarto se escucha cuando lo están montando y entonces incluso me desconcentraba en la práctica por esos sonidos, por el sonido, esperando el olor. Entonces, una vez que lo trabajé, ya me he dado cuenta que termino de hacer mi práctica y ni siquiera me percato si hicieron o no hicieron café. Claro, cuando salgo me tomo mi café, pero sin el condicionamiento. O sea, ya no me interrumpe la práctica. Entonces cada uno pues va a ir observando en su diario vivir, mientras esté trabajando la muerte psicológica, pues va a ir experimentando cómo se va quitando esas limitaciones del ego en cada uno pues de los aspectos en que nos tiene bien condicionados en ambos aspectos, en el aspecto positivo y en el aspecto negativo. Entonces, lo importante de esto es llegar a comprender que la verdad debe experimentarse, no creerse ni suponerse. En todo caso, las conferencias nos da es digamos, una perspectiva para que cada uno se motive a hacer las prácticas, que es aquello que nos condiciona. Bueno, entonces trabajemos eso que nos condiciona. Que normalmente sufro mucho de ira, pues empecemos a trabajar la ira. En el aspecto en que, por ejemplo, cuando hay gritos, me ofusco y me pone triste y me pone de mal humor y entonces busquemos el otro aspecto. Ah, es que cuando no grito, entonces, ay, ahí sí siento esa paz, esa tranquilidad. No, esa no es la verdadera paz. O por ejemplo, si mi pareja es gritón, y resulta que cuando él está, entonces, ay, qué estrés porque aquella gritadera y aquel malestar y no sé qué, trabaje todo ese malestar. Y cuando él no está, que entonces, ay, digo, bueno, cuando él no está, todo es paz y felicidad. No, trabaje también esa paz y felicidad, porque allí trabaja esos dos aspectos del péndulo. Recordemos que los defectos psicológicos de las otras personas consiguen el eco en uno. Si uno trabaja esa parte en uno, si uno trabaja, por ejemplo, la ira en esos dos aspectos, ya usted después, si su pareja grita o no grita, pues ya no tiene el condicionamiento, ya no se va, digamos que no va a estar en esa expectativa de que va a gritar y ahora sí, ya se puso bravo, ya viene este otra vez, ya llegó. No, porque ya usted lo trabajó. Incluso de esa manera uno genera otro tipo de vibración en la otra persona donde nos llega a sorprender pues cómo cambia incluso de actitud. Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues la verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha y tampoco en la extrema izquierda. La verdad está en el silencio, en el instante. O sea, cuando ponemos en silencio nuestra mente, cuando eliminamos todo el condicionamiento, como les estaba comentando a lo largo de la conferencia, todo ese aspecto positivo, todo ese aspecto negativo y volvemos al silencio. O sea, sin expectativa,
sin estar esperando que va a pasar esto o no va a pasar esto. No, eso que creo que vaya a pasar, elimínelo. Eso que creo que no va a pasar, elimínelo. Quédese en silencio. Y allí pues es donde va a poder experimentarse a través de la intuición, a través de nuestro ser interior, lo que es la verdad. Entonces, ¿cómo encontrar la verdad? Pues observar, descubrir, conocer, disolver. El centro del péndulo está dentro de nosotros mismos. La verdad es lo oculto de instante en instante. O sea, eso que no sabemos qué es. O sea, eso que sin expectativas, o sea, no es que voy a eliminar este yo y voy a eliminar este yo para que el resultado sea este. No, es que no sabemos cuál es la verdad. Vamos a eliminar y eliminar y eliminar y eliminar y eliminar sin expectativa. Y una vez que eliminamos sin expectativa, allí nos va a sorprender porque cada uno lo va a evidenciar cuando lo practique, como en ese momento en que eliminamos, sobre todo cuando muchas veces decimos es que no sé qué decisión tomar o es que no sé qué hacer bajo tal circunstancia. Cuando empezamos a eliminar todos esos aspectos que sí quieren hacer, o hacer, tomar la decisión en positivo, elimina uno todos esos aspectos en positivo y elimina todos los aspectos en negativo, allí cada uno lo va a experimentar. Donde llegamos a esa respuesta y decimos, ay, lo que voy a hacer es esto. Y se llega por la intuición. Pero trabajando la muerte psicológica es observar cada uno de esos defectos psicológicos en el aspecto positivo, observarlos todos los del aspecto negativo, ir descubriendo cada detalle, irlos eliminando, o sea, ir comprendiendo que son defectos psicológicos y una vez al eliminar ambos polos, pues allí sí vamos a poder experimentar la verdad. La mente no puede buscar la verdad porque no la conoce. O sea, recordemos que la mente en nosotros es para reflexionar. Y cuando estamos en ese péndulo, en esos aspectos positivo y negativo, la mente solo está generando conceptos. O sea, allí la mente no está reflexionando. Entonces, no puede la mente experimentar la verdad. La única manera que la mente nos ayude a experimentar la verdad es cuando logramos ponerla en silencio. ¿Qué dijo esto? Mate eso. ¿Qué dijo esto otro? Mátelo. O sea, sea positivo, sea negativo, lo que diga la mente, elimínelo, porque es que la mejor manera de pensar es no pensar. Todo lo que la mente nos está llevando a consumir energía mental, pues allí simplemente está es llevándonos a un extremo o al otro extremo del péndulo. La verdad adviene a nosotros en forma espontánea cuando hemos eliminado todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, o sea, el yo mismo, el cada uno de esos aspectos que nosotros creemos. Ah, no, porque es que yo estoy reflexionando, porque yo leí por allá. No, eso que usted leyó por allá es otro concepto. Porque es que no sé quién dijo. No, porque es que en administración, porque yo me gradué. Esos también son conceptos. Entonces, todos esos conceptos son los que hay que eliminar. Entonces, allí vemos pues cómo hay dos clases de ciencias. Hay una ciencia subjetiva, que es esa que se ha creado con tantas teorías, que era lo que hablábamos en un principio, todas esas teorías que se han formado sobre conceptos. O sea, hay personas que se gradúan de médico, de ingeniero, arquitecto, astronauta, administrador, contador, lo que sea. Todas esas son ciencias subjetivas, son conceptos. O sea, allí llenamos nuestra mente de conceptos y conceptos y conceptos. Todas esas son teorías y todas esas son falsas. Todo eso es concepto. Entonces existe una ciencia objetiva del ser, que esa es la que se va dando a medida que se va trabajando para alcanzar el autodescubrimiento. O sea, cuando vamos eliminando esos aspectos del péndulo, esa verdad que surge una vez que eliminamos y que llegamos al equilibrio, esa verdad que surge, allí sí hay una ciencia objetiva, porque esa ciencia se está manifestando a través de la práctica, a través de la autoobservación, a través de las comprensiones a las que uno va llegando cada vez que está eliminando esos aspectos indeseables, esos aspectos de nuestro ego. Allí es donde se va alcanzando la sabiduría en cada uno de los aspectos que vamos trabajando y que vamos eliminando. Entonces, una persona puede llegar a pensar que así como que, ajá, ¿y de dónde va a llegar
esa sabiduría, o sea, de dónde vamos a, si estamos acostumbrados, que es de libros, porque de hecho, pues en una oportunidad preguntaba a una compañera, eh, y es que es eso, o sea, eso es a lo que estamos acostumbrados, o sea, eso es lo que no nos sirve, porque eso es lo que es la ciencia subjetiva, esa que se recibe a través de libros, que dijo fulano, que dijo sutano, que dijo mengano. No, o sea, nosotros vamos a trabajar con nuestro ser, o sea, de la mano de nuestro ser. Recordemos que en ese primer trabajo que lo comentaba hace un rato, vamos a regenerar el cuerpo físico y en la regeneración del cuerpo físico nos vamos a llegar a alcanzar todo lo que es la sabiduría de la tierra, del funcionamiento incluso de nuestro cuerpo físico, del control de nuestro cuerpo físico y de nuestro aparato sexual, y eso nos va a llevar a obtener la sabiduría de la tierra, de todo lo que es la tierra. Entonces, cuando regeneramos el cuerpo vital ya es a nivel de la medicina, de todo lo que son los registros akáshicos y mucha más sabiduría que cada uno va a ir recibiendo y experimentando en la medida en que va ascendiendo en niveles de conciencia, pero que es algo que no hemos empezado a experimentar porque no hemos empezado a trabajar, pero en la medida en que la persona va trabajando, que va llegando a hacer ese trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, allí es donde va experimentando esos cambios, allí es donde va adquiriendo esos conocimientos objetivos, esos conocimientos del ser. Entonces, el punto crítico, ese punto medio, pues es el que vemos, donde a un ascenso siempre le sigue un descenso de igual magnitud y la línea del medio es la verdad. Ese punto crítico permite contemplar los dos extremos para trascenderlos. Y es porque allí pues muchas veces vamos, recordemos que en un aspecto específico, por ejemplo, de nuestra psicología, donde vamos trabajando, por ejemplo, vamos a poner, bueno, hemos estado hablando de la ira, vamos a seguir hablando de la ira. Si uno está alimentando un aspecto de la ira hacia uno de los polos y entonces va restándole de ese lado, va como que acercándose, va restándole del otro, se sigue, o sea, vamos como que estrechando el aspecto positivo y el aspecto negativo, seguimos trabajándolo y seguimos trabajándolo hasta que llegamos a ese punto crítico, porque es algo pues que no vamos a esperar tampoco que lo vamos a alcanzar, ¿no? O sea, hay aspectos, decisiones que sí se pueden alcanzar en un momento corto, pero hay aspectos de nuestro ego que son bastante grandes, donde ese péndulo se le va restando fuerza de un lado y restándole fuerza del otro hasta que llegamos a ese punto del equilibrio donde se manifiesta la verdad. Y de esa manera, pues es que vamos trascendiendo esos dos aspectos, positivo y negativo, y llegando a lo que es el equilibrio. Acá vemos pues cómo se manifiesta el péndulo en nuestro interior. Vemos cómo el equilibrio se da en ese aspecto del centro de nuestros centros, que es nuestro corazón, donde para alcanzar la comprensión pues debemos evitar polarizarnos entre el intelecto o el sexo. La comprensión es una facultad del corazón que permite conciliar precisamente esos opuestos. O sea, siempre vamos a tener el aspecto del deseo que nos lleva a una parte del péndulo, como vemos acá, ese aspecto negativo, y la mente, que es la que empieza a dar las justificaciones, pues nos mantiene allí en ese péndulo sin llegar a conciliar, sin llegar al punto del equilibrio, pero en la medida en que vamos trabajando, pues esos aspectos, esa parte emocional en nosotros y esa parte intelectual, pues entonces vamos haciendo que ese péndulo pues vaya, como les decía, cerrándose y llegando a lo que es el equilibrio. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, dejándolos con esta reflexión de qué sirve al hombre conocer miles de teorías si jamás ha experimentado la verdad. Entonces, bueno, la importancia de esta conferencia, pues la vemos, como hemos recalcado a lo largo de la conferencia, es en buscar ese punto de equilibrio.
es en eliminar esos dos aspectos, el llegar a comprender que nuestra mente nunca nos va a permitir experimentar la verdad. A veces podemos llegar a creer de que es que no, es que tengo que reflexionarlo y lo que hacemos es que botamos, derrochamos energía mental porque ¿y será que lo hago? ¿Y será que no lo hago? ¿Y será que lo hago? ¿Y será que no lo hago? Entonces estamos derrochando energía mental en lugar de, ¿será que no lo hago? Elimíname ese yo. ¿Será que sí lo hago? Elimíname ese yo. No lo voy a hacer por esto, elimíname ese yo. Sí lo voy a hacer por esto, elimíname ese yo. Y volvemos ahí al corazón, a esperar que nuestro ser se manifieste y que nos permita conocer la verdad. O sea, cuál es la decisión que debemos tomar. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, agradeciéndole a todos los que participaron. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Si alguna persona pues le quedó alguna inquietud, pues acá tienen nuestros números de contacto o si quieren sumarse al grupo de WhatsApp. Está la página de Facebook que es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y está la página de YouTube donde estamos subiendo pues cada una de las conferencias que vamos realizando, los estudios y las prácticas, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces, pues pueden suscribirse o unirse al grupo de WhatsApp, pues las personas que estén interesadas. Y dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que ya sería del próximo lunes, que sería la conferencia número 30, titulada Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, bueno, déjenme revisar a ver si hay preguntas por acá. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces los dejamos con la invitación a la conferencia. Bueno, como siempre les decimos, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.